espero se encuentren muy bien y que la paz del Señor esté en sus hogares. Bueno, hermanos, para la reflexión de hoy vamos a leer Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 24. Yo lo voy a leer para ustedes. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguró que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hermanos, en estos versículos quiero que tengamos presente varias palabritas. Primero, en el versículo 22 nos dicen, tengan fe en Dios. Y en el 23 luego me dicen, creyendo, me dicen que debo creer en Dios. Y luego vuelven y me dicen en el 24, crean que ya han recibido lo que han pedido en oración. Tengamos presente qué significa la palabra fe. La palabra fe es creer en lo que no puedo ver. Por eso me dice hoy el devocional, cree en lo que no puedes ver. ¿Qué es lo que no podemos ver? Pero podemos sentir y podemos vivir como creyentes Cristo Jesús en nuestra vida. En Él es en el que debemos creer. Y hoy nos están diciendo, tengan fe en Dios. Esto fue lo que le respondió Jesús a Pedro, tengan fe en Dios. Miren, hermanos, todos los gigantes de la fe en Dios han sido débiles, tanto hombres como mujeres han sido débiles en su fe, pero Dios los ha fortalecido y los han tenido que pasar por unos sucesos, por una serie de acontecimientos que les ha fortalecido la fe en Dios. Miremos el caso de Abraham. Abraham iba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque él sabía que aún en el último momento o aún después de muerto, Dios iba a resucitar a su hijo. Lo mismo pasó con Moisés, siendo un hombre con múltiples defectos, llegó a ser un gran líder de los israelitas, porque él creía ciegamente en lo que decía Dios. Hermanos, yo recuerdo hace unos años, mi hija, que tenía 3 años, en una noche, ella llevaba durante sus primeros 3 años mucho tiempo de hospitalización. Entrábamos y salíamos del hospital, ella tenía un tumor en su cabecita y cada vez más enferma, y veíamos su salud y sus órganos más comprometidos. La última hospitalización, me dijeron esa noche, mamá, venga y se despide de su hija porque su hija esta noche muere. Para nosotros como madre es el dolor, es un dolor terrible. Y yo debo reconocer, hermanos, que en ese momento fui muy débil porque sigo siendo humana. Y peleé con Dios y le decía, esto no me gusta, ¿para qué me diste una hija si me la quitas? Y duré como 2 horas en ese conflicto con lo que era la voluntad de Dios. Después de que habían pasado varias horas, que había peleado, que había llorado y que había orado, yo le dije a Dios, Señor, haz tu voluntad. Permíteme creer que todo esto que está pasando es con un propósito para mi vida, Señor. Háblame a mí. Dame las fuerzas para afrontar esta situación porque no las tengo. Hoy, Señor, confío en ti y confío que esta situación no se sale de tu control. Finalmente no me dejaron estar más esa noche con mi hija en la UCI, en cuidados intensivos. Me tuve que venir a mi casa y esperaba la llamada. De a cualquier momento nos llamaban para avisarnos que mi niña había hecho el deceso. Cuando regresé al hospital a las 8 de la mañana, vi que mi hija, en lugar de morir, estaba mejorando. Había mejorado y comprendí que parte de eso es porque yo esa noche decidí creerle a Dios, porque aunque yo le decía
que Él hiciera su voluntad. Dios sabía que en el fondo, en mi corazón, lo que yo anhelaba era un milagro de vida en mi familia. Y eso ocurrió esa vez. Hoy en día mi hija tiene 10 años. Corre, habla, va en 4º grado. Súper alegre mi hija. Y hoy puedo decir con plena seguridad que creer en Dios paga, hermanos. Hermanos, nos decían en el versículo 22, tengan fe en Dios. Yo sé que muchas personas en esta situación de pandemia tal vez se han tenido que acostar con los estómagos vacíos, no ha habido dinero, o tal vez están sufriendo por cosas emocionales, problemas físicos, pero también sé que cuando creemos en Dios, todas estas situaciones que parecen difíciles, que parecen sin salida, en un momento determinado llegará la solución. Porque Dios nos da la herramienta. Lo único que tenemos es que creer en Cristo Jesús para que esa oración que yo estoy pidiendo desde mi corazón sea bien recibida, sea escuchada. Hermanos, debemos confiar en su fidelidad. Sí, solo cuando confiamos en su fidelidad logramos ver la solución a nuestros problemas. Y aunque hay un dicho de la abuela que dice que cuando se pone más oscuro es cuando va a amanecer, hermanos, es real. Hay un momento del problema en que todo se pone oscuro y creemos que no hay salida. Y el diablo nos habla al oído y nos dice, no hay salida. Divórciate, suicídate. No, tocó que aguanten hambre. No hay salida, no. El mundo se va a acabar, lo siento, hermanos. Y nos habla en el oído. Y si nosotros no creemos y no tenemos fe en Dios, tal vez nos creemos ese cuento que nos dice el diablo al oído. Y no lo podemos dejar hacer como creyentes. Nosotros tenemos la autoridad como hijos de Dios que nos dio el Espíritu Santo, que en su palabra Él nos dejó unas promesas. Y en Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 24 nos lo está recordando. Nos dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Miren que no me lo estoy inventando. Esa es la manera de ganarle la batalla al diablo, hermanos. Nosotros somos más inteligentes. Vamos a creer y vamos a tener fe en Dios. Hermanos, entonces hoy quiero que tengamos presente unas palabritas claves. Primera, fe. Tengan fe en Dios. Hasta lo imposible, hermanos, se puede lograr. 2, crean en Dios, crean en sus promesas, en las promesas que se encuentran escritas en su palabra, que cuando la leemos, la meditamos y la practicamos, vemos cómo esas promesas se cumplen en nuestra vida. Claro que también, hermanos, debemos ser conscientes que a veces Dios aleja ciertas cosas o permite y procura ciertas cosas en nuestra vida porque nos está moldeando. Porque es como el jardinero que poda algunas ramas para que vuelvan a crecer hermosas. A veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que mejoremos en nuestra fe o en nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que ver por qué a veces suceden esas cosas en nuestra vida. Y aunque no nos corresponde preguntarnos el por qué, sino el para qué y cómo puedo mejorarlo, el tip hoy, el super consejo que hoy debemos recibir de la palabra de Dios es: tengan fe en Dios.